empezamos a ver todo el tema de los derechos humanos y el COVID con respecto a lo que es la violencia laboral, tengo que comenzar primero a comprender y definir qué es el concepto de trabajo y qué es lo que la Organización Mundial, perdón, iba a decir la Organización Mundial de la Salud, cuál es la protección de los derechos humanos respecto del trabajo. Y que en primera instancia tenemos que ver que aceptamos y se protege el derecho al trabajo digno. Entonces, bien, si el derecho al trabajo mantiene un concepto de dignidad, lo que tengo que primero evaluar y considerar a qué aspecto de la dignidad responde cada ser humano, en primera instancia. En segunda instancia, hay las legislaciones laborales en cada país que debemos analizar para ver cuál de ellas y de qué manera se protege o se unifica este punto, este contexto de la protección o del trabajo digno y cómo se adapta a la realidad social y laboral de cada país. En primera instancia, analizamos eso y no podemos dejar de lado la Organización Internacional del Trabajo, que justo el año pasado en Ginebra se reunieron y hicieron se me va la palabra, firmaron el convenio sobre violencia y acoso el año pasado. Fíjense que ya esto, que nosotros vamos a ver ahora, C-190, Convenio sobre Violencia y Acoso 2019, se hizo en Ginebra, ya esto quedó obsoleto. Ya esto quedó fuera del contexto de lo que hoy estamos viviendo. En su artículo 3 hay que modificarlo, lo voy a citar para poder verlo, así lo leemos de manera conjunta y nos vamos a dar cuenta que ya hay algo que es imposible cumplirlo. El artículo 3 dice que todo miembro deberá adoptar, de conformidad con la legislación y la situación nacional y en consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, un enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Este enfoque debería tener en cuenta la violencia y el acoso que impliquen a terceros cuando proceda y consiste en particular. Y ahora empieza a enumerar los ítems que se le empieza o que se va a evaluar para considerar acoso o violencia. Prohibir legalmente la violencia y el acoso. Velar por las políticas, estoy leyendo el 4. Esta es otra cosa. El 3. El presente convenio se aplica a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo que ocurren durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo. Y ahora empieza a enumerarlos. Y esto es lo interesante. A. En el lugar del trabajo, inclusive en los espacios públicos y privados cuando son un lugar de trabajo. B. En los lugares donde se paga al trabajador, donde éste toma su descanso, donde come, o en los que utiliza instalaciones sanitarias o de aseo y en los vestuarios. C. En los desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación relacionadas con el trabajo. D. En el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas por medio de tecnologías de la información y de la comunicación. E. En el alojamiento proporcionado por el empleador. Y F. En los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo. ¿Por qué decimos que esto hay que modificarlo? Porque hoy se trabaja en un porcentaje altísimo a través del teletrabajo o el home office. Entonces, ¿dónde es que está ejerciéndose esta
esta violencia o acoso laboral. Está ejerciéndose en el lugar de trabajo, que el lugar del trabajo hoy es su casa. Entonces, hay ítems que no se pueden aplicar, porque no tengo el lugar del trabajo, no tengo el viaje del trabajo. El convenio C-190, convenio sobre violencia y acoso 2019 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Gracias. Entonces, acá lo importante que nosotros debemos considerar es que todo lo que se previó, o lo que se tenía previsto, mejor dicho, respecto a la protección del trabajo, hoy se vio modificado y se vio, y esto es anecdótico, porque fíjense que las legislaciones internacionales obligan a la legislación nacional a modificarla y adaptarse a lo que la legislación internacional prevé como protección en materia de derechos humanos y en este caso específico del derecho al trabajo. Sin embargo, esto sucedió al revés. Esto fue tan rápido, que en verdad, al menos esto sí voy a decirles en Argentina, se estableció a través de un DNU, que es el 329, DNU 329, que es la protección al trabajo, y las medidas que se tomaron, si bien fueron muy buenas, se prohibió el despido sin causa por falta de trabajo, por disminución de trabajo o por fuerza mayor. Esta prohibición fue bajo pena de aplicarse la doble indemnización al empleado por el despido. La realidad es que esto es muy difícil de aplicar cuando está todo absolutamente estancado por causa de la cuarentena, por causa de la pandemia. Porque al aplicarlo, o sea, al trabajador le corresponde la doble indemnización en el caso de sufrir abuso o acoso laboral. Sin embargo, hoy es imposible de que pueda ejercitarlo, que pueda aplicarlo o que pueda tomar alguna medida porque los juzgados están cerrados. Juzgados, ministerios de trabajo, lugares en donde pudiera hacer algún tipo de reclamo, hoy están cerrados. Entonces, estas son las ambigüedades de que si bien tenemos una medida de protección, el teletrabajo vino a hostigar, casi viene a ser una suerte de hostigamiento al trabajador que no tiene diferenciado hoy su vida familiar con la laboral, sino que tiene todo en materia de conjunción, todo junto, y como si esto fuese poco, además de todo esto, tiene la presión de que si bien existe este DNU que protege al trabajador, lo cierto es que la presión social o la presión laboral es de tal magnitud que las empresas están quebrando y cerrando, entonces o aceptan esta posición o se quedan sin trabajo y podrán hacer un juicio y ganarlo a corto o largo plazo, pero no tendrán a quién cobrárselo porque se está la empresa desapareciendo. Entonces, este es un tema, pero hemos observado otro tipo de situaciones que las empresas suelen hacer, y es que respecto a las medidas que el gobierno tomó, que era de protección o de ayuda al trabajador, dándole un sueldo, que eran más o menos 18.000 pesos, respecto de esto, muchos empleadores lo que hicieron fue descontarle al trabajador el dinero que el gobierno le pagaba como subsidio. Entonces, volvemos a lo mismo. Tenemos una medida de protección, pero ¿dónde voy a quejarme? ¿Cómo voy a hacer efectivo esta queja? Porque claramente es
una especulación, pero es una violencia laboral ejercida clara y directamente contra el salario del trabajador, que se ve afectado no solamente por los temas de salud propios y sociales, sino que su trabajo no guarda las normas y la protección de los derechos humanos, sino es que está, en vez de trabajar 8 horas, como en el horario normal que trabajaría, quizás trabaja 10, 12, o trabaja sábado y domingo, contra en otro contexto no. Entonces, vemos que la violencia se ha extendido en todas las materias y en todas las áreas. Por eso me pareció interesante analizar este convenio realizado en el 2019, que si bien obliga a los países a ajustar y a tener herramientas, ajustar la legislación y que los empresarios puedan tener las herramientas para modificar situaciones de acoso, en realidad algunos se están aplicando y otros no. Así que este es un marco muy importante para poder invocar si uno va a plantear una modificación de algo. Otros, lo que tengo que hacer son buscar ejemplos también que a mí me permitan contextualizar. No es lo mismo, miren, el reclamo que yo voy a hacer solamente desde el punto de vista laboral o regional, o el reclamo que hago con el amparo y la protección de los derechos humanos. Cuando tengo legislación internacional, es importante usarla, es importante mover toda esa legislación en amparo por la misma protección y obligación que el gobierno nacional asumió en el momento en el que suscribe en los tratados internacionales. Así que, como podemos ver en el artículo 4, el gobierno se obliga a desarrollar herramientas, a establecer mecanismos de control para que se aplique. Y cuando hablamos de violencia o acoso, hablamos de toda medida que se hace de manera consciente, porque acá nosotros en lo que es la violencia laboral no podemos alegar ningún tipo de cuestionamiento a nivel personal o como que no se hayan dado cuenta, sino todo lo contrario, ¿no? No podemos nosotros alegar nuestra propia torpeza. Una pregunta. Ok. Entonces, estas son las cosas que, algunas de las cosas que nosotros debemos evaluar y considerarlo al momento de ver el acoso laboral que se está haciendo. En verdad es impresionante el acoso laboral, es impresionante cómo la violencia laboral se ha instalado como mecanismo sin protección de ninguna naturaleza. El trabajador hoy está aceptando las condiciones o pierde el trabajo. Por el otro lado, la empresa dice, o aceptás las condiciones o cerramos la empresa. Entonces, de ambas partes están viendo y están ejerciendo una presión frente a su posición o a su pérdida que no es inflexible y es imposible de poder llevar adelante cualquier gestión de protección para el trabajador o de protección para la empresa. Sin embargo, hay medidas, hay esta legislación, tiene forma de proteger en su artículo 7, y el artículo 7, 8 y 9, protege o intenta proteger las medidas de salvaguardar el trabajo. Cuando hablamos de violencia y de acoso, en líneas generales, vamos a ver que algunos lineamientos se están dando más para la protección de los derechos de la mujer. Es como que proteger que la mujer o la persona que de pronto es gay o es homosexual y tiene una definición sexual diferente, intenta proteger todo esto. Sin embargo, hoy
tenemos un tema nuevo, como lo decía al principio. Hoy la violencia laboral la podemos analizar desde otro contexto, desde otro punto de vista, y el punto de vista que debemos hacerlo es justamente este, que les decía, ¿no? Y estamos en una pandemia y en un tiempo en donde se han establecido normas, pero que son escasas, son pequeñas, y frente a semejante crisis económica, crisis de salud, crisis económica mundial, el capitalismo vuelve a tomar acción sobre ciertas, sobre el avasallamiento de la persona, y así es como los deja desamparados. Hoy anunciaban en Argentina que se va Falabella del país. Hay 4.500 puestos de trabajo que van a quedar nulos. Hay otras 2 o 3 empresas también así muy grandes que también están anunciando que se van del país. Entonces, es importante para poder revertir situaciones respecto de la violencia laboral, es analizar en qué contexto se está realizando la vulneración, el acoso o la vulneración. Si es específicamente por el teletrabajo, por el home office, si es por la situación social, en donde dice, o lo toman o me voy, o directamente la empresa se va y paga las indemnizaciones. En el concepto del pago de las indemnizaciones también tengo que analizar de qué manera se hacen los reclamos para obtener la indemnización sustitutiva de trabajo. Porque el pago de las indemnizaciones debe hacerse conforme a la legislación la legislación laboral. Sin embargo, uno de los aspectos de la violencia laboral es que ofrecen una indemnización y o toman esto económicamente, total, como la empresa ya se va del país, liquidan todo y el que quiere lo toma y el que no, no lo toma. Entonces, la acción del Ministerio de Trabajo y de los representantes, de los delegados o los sindicatos en estos momentos es importantísimo. De hecho, son los que ya están trabajando porque al no haber un plan económico o una forma de ayudar a las empresas y a los trabajadores a no ejercer esta violencia, se vive en un estado de anomalía y de anarquía sin ley alguna, en donde tanto los trabajadores como los empleadores están viviendo estas relaciones laborales sin el mínimo marco legal o el respeto. Les vuelvo a decir, por más que nosotros tengamos un DNU que protege el puesto de trabajo, lo cierto es que por más que proteja el puesto de trabajo, el empleado no tiene dónde puede ir a reclamar. No puede iniciar una acción porque está absolutamente todo cerrado, la administración cerrada y está parado. Entonces, estas son las cosas que a pesar de que se hicieron de manera acertada, no se termina de reglamentar todo lo necesario para resolver los problemas. Así que así está la situación respecto de la violencia laboral en el mundo, y estas son las cosas que debemos tomarlas como aprendizaje, y sería buenísimo si podríamos trabajar para modificar este artículo 3 para que incorporen el teletrabajo. Ricardo. Una pregunta, Laura. Mencionaste, por ejemplo, que en la Argentina se dio una obligación o se dio un decreto mediante el cual obligaban a las empresas o prohibían a las empresas despedir a los trabajadores. Sí. Pero eso no es una violencia también contra el empleador. En una situación de pandemia donde la crisis, donde la empresa paraliza sus labores, no porque quiere, sino porque el gobierno obliga a paralizar labores. Por lo tanto, no genera ingresos, ¿no? Y encima le dicen, o sea, tú no puedes despedir a nadie. Acá en Perú, por ejemplo, en Perú, hay una forma, la suspensión perfecta, ¿no? ¿Qué significa? De que las empresas están autorizadas
a suspender a los trabajadores, ¿no? Durante un periodo determinado de tiempo, sin ningún tipo de sanción, ¿no? Contra el empleador, siempre y cuando el empleador le sustente al gobierno del por qué aplica la suspensión perfecta. El gobierno evalúa y autoriza esa suspensión perfecta. También en el interín, si un contrato a plazo determinado vence, el empleador está en la potestad de renovarlo o no renovar el contrato. Por lo tanto, no tendría ninguna sanción. Entonces, mi pregunta del miércoles pasado fue, ¿qué nuevas violencias laborales se pueden estar generando? Pero no solamente hacia el trabajador, también hacia el empleador, ¿no? Acá hay una suerte de tripartita entre el empleador, el empleado y el Estado. Y también Eso, sabemos, claro. tú has mencionado algo interesante, ¿no? El teletrabajo. Hoy por hoy, digamos, también el empleado, ¿no? Abusa del empleador, ¿no? Al decir que está trabajando 8 horas, cuando en realidad está en su casa, puede trabajar 6 horas o 4 horas, ¿no? O al revés, el empleador también abusa del trabajador cuando en realidad debería trabajar, digamos, 8 horas al día, ¿no? O quizá 9.5 para completar las 48 horas a la semana, de lunes a viernes. Sin embargo, el trabajador, en realidad, como tú bien mencionabas, trabaja quizá 12 o 14 horas al día. Entonces, Exacto. ¿cómo poder manejar esa situación? Ese es el gran problema, porque Eso está, sabe lo que trabaja en teletrabajo, porque yo trabajo en la administración pública y ¿Ya? los que tienen trabajo en la administración pública, hay un coordinador que desde las 8 de la mañana ya está viendo quién está conectado, los informes que están haciendo, y hasta incluso te diría que los que están trabajando en casa están muy agobiados porque trabajan muchas más horas de las que les corresponde. Correcto. A eso me refería también. Eso es una violencia, ¿no? Está bien regulado, porque yo si mi trabajo es de 8 a 3, yo voy a mi trabajo, cierro a las 3 y me voy, pero al estar en casa, aunque esté conectada, hay un supervisor donde te está escribiendo cómo van los informes, hay un problema a lo mejor de informático que no funciona, tienes que llamar al técnico, después a lo mejor el informe no está hecho y son las 5 de la tarde y no has terminado tu trabajo, y la gente de que yo conozco en España está muy agobiada. exacto, Yo estoy presencial. Acá en Argentina ocurre igual. Lo que planteaba Ricardo Claro. es muy importante porque hay una prohibición, esta fue la queja de los empresarios, porque está bien, se me prohíbe que yo eche a los empleados, pero ¿cómo hago si no los puedo pagar si no estoy trabajando? Así es. Claro. Pagar, no los puedo mantener. Entonces, algunos, esto fue, se intentó hacer algo, pero el gobierno argentino primero dijo que les iba a pagar la mitad del sueldo a los empleados. Eso como una medida, que algunos calificaron para entrar y otros no. Después tenían otra opción de ingresar a un subsidio o a un préstamo a tasa cero, y iban a empezar a pagarlo en el mes de enero del año que viene. Pero no califican todos para eso. O sea, no califican todos. Lo cierto es que este tipo de medidas y esta situación fomenta el trabajo informal al 1000%. Porque, exactamente, ¿qué es lo que termina pasando? El empleador, el empresario, con el obrero, terminan arreglando por cualquier precio de cualquier manera. O todos, por ejemplo, no hay jerarquías laborales. Todos ganan lo mismo. Acceden a otro medio. Haciendo diferentes trabajos, todos ganan lo mismo. Y la gente lo está... claro, a eso me refería, ¿no? O sea, la forma de sacar a la vuelta las violencias, genera mucho más informalidad. Exacto. ¿Por qué? Porque a la larga, digamos, ambos necesitan generar ingresos. O se ponen de acuerdo los tres, y cuando hablo de los tres estoy hablando de empleador, empleado y el Estado, o se ponen de acuerdo los dos y dejan de lado al Estado. Entonces el Estado, en lugar de contribuir, digamos, a que haya un desarrollo sostenible, el Estado lo que hace es, digamos, desde mi punto de vista es
chancar, aplastar, ¿no?, al empresario y proteger al empleado. Entonces no está promoviendo ningún desarrollo sostenible de la economía, ni está promoviendo una formalidad calificada. Exacto. A pesar de que ha querido, al menos el gobierno de Argentina, hacer subsidios, proyectos, no dejan de ser un trabajo informal, porque las ONG salieron a ver si calificaban, o empresas si calificaban para ingresar en ese sistema, pero la verdad es que, volvemos, todo este tipo de medidas fomenta la informalidad, pero muchísimo, porque hoy una cosa es lo que el gobierno puede decir en las conferencias de prensa. Otra es la que se vive en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es la capital. Pero uno empieza a caminar el conurbano bonaerense y la verdad es que la gente dice que me vengan a buscar, pero necesito trabajar. Entonces, no se respeta el distanciamiento, no se cumplen con las normas, no hay sanitización de nada, sino es que algunos llevan el barbijo y otros no. Pero hay zonas que podemos decir, esto es, se ha incrementado la informalidad. O sea que lo que intentó ser medidas de protección para el trabajo, o sea, es como condenar al empresario por ser empresario, ¿no? Entonces... Exacto. Ahora, ¿por qué? Por lo menos es lo que yo estoy observando y estoy leyendo. ¿Por qué cuando hablan de COVID, violencia o las nuevas violencias, todo, casi todo, va dirigido violencia de género o violencia hacia la mujer? ¿Por qué creen o por qué se entiende de que la violencia en este COVID ha generado mayor violencia, lo cual es cierto también, En hacia la Latinoamérica mujer? Pero dice que los mayores empleadores son masculinos. ¿Por qué? Perdón, Steven. Los mayores empleadores en Latinoamérica, la mayoría de las empresas vienen de hombres. Entonces, hay una realidad también en Latinoamérica, que ciertamente hay sectores, tal vez no Venezuela, que mayoritariamente pues, el hombre ejerce una fuerte presión sobre la fémina. Okay, tanto en el abuso digamos, como... Pero hoy por hoy, claro, es cierto lo que dices, pero hoy por hoy, por ejemplo, en las actuales circunstancias, las empresas están vacías, ¿no? Porque todo el mundo está en sus casas. Todo el mundo está en casas y por lo general, gran porcentaje de la actividad se está haciendo teletrabajo, salvo la minería o construcción o la minería que sí te permite, digamos, o no han estado en cuarentena. Entonces, cuando hablo yo de violencia, o la COVID-19, la nueva violencia, ¿qué implica la nueva violencia? La pregunta es, ¿por qué y para qué todo el mundo se refiere a un tema de violencia sexual o violencia de género? Pero yo tengo otra pregunta para responder la pregunta. ¿Por qué los hombres no se reúnen No hay pregunta. y peticionan igual que lo hacen las Es mujeres? que eso, Que sería fabuloso. eso debería darse. Me parece excelente lo que tú estás planteando. Eso debería darse. O sea, esto es lo mismo cuando hablamos del aborto, ¿no? Y plantean, son las mujeres las que plantean tener derecho a la potestad de elegir sobre su cuerpo y elegir. Perfecto. Entonces, aunque no estoy de acuerdo con la posición, bueno, es un grupo que sostiene algo. Lo cierto es que las partes que llevaron adelante ese embarazo no están todas integradas, porque la mujer no logró hacer eso solo, sino que para eso necesitó al hombre. Pero frente al otro lado de la posición, no tenemos los hombres que digan, ok, quiero que me pidan permiso. Quiero hablar y quiero decir, en esto estoy de acuerdo o en esto no estoy de acuerdo. Entonces, muchas veces vemos la inactividad del hombre, pero quizás por una misma suerte de, no sé, o de machismo, o de no sé de qué, pero el hombre ha sido avasallado muchas veces por no hablar, por no plantarse. Es decir, nosotros también necesitamos tener un espacio dentro del ámbito laboral en donde se contemplen
mis situaciones personales, así como de pronto tiene la mujer, el hombre debería tener un espacio en donde se contemplen las situaciones personales que pudiera tener. ¿Eso encaja dentro de la nueva masculinidad que tanto se está hablando ahora? Sí, Hay que empezar a activarse. Incluso, no sé si ustedes observaron, en las publicidades, esto es ahora, nuevas, antes la publicidad se hacía con que en la casa estaba la mujer, o el hombre y la mujer, ¿no? Pero hoy estamos observando, por ejemplo, hay una publicidad que no me acuerdo de qué es, pero es el papá jugando con su hija, que tiene su hija 6, 7 años, y entonces están jugando a que no tienen que decir ni sí ni no, ni blanco ni negro. Entonces, en cada situación, cuando comen, están los dos jugando a eso, cuando está la nena en el Zoom de la escuela, el papá entra con una toalla en la cabeza y una bata. Bueno, entonces, después dice, cuando me voy, cuando esto pase, que no quede, que no falte esto. Entonces el papá se va a trabajar y la nena, que se queda sola en la casa, el papá la llama y dice, ¿de qué color es la remera que tenés blanca? Bueno, no tenías que decir blanca. ¿De qué color es la remera? Lo que quiero decir es que vemos que hay publicidades en donde se coloca el modelo de familia solamente el hombre cumpliendo funciones que antes eran inexadas o agregadas exclusivamente para la mujer. Como que el hombre, bueno, yo te ayudo a hacer esto, sin embargo hay un cambio de conciencia respecto de eso, porque tanto el hombre como la mujer pueden ocupar, o sea, no hay roles que son definidos estrictamente respecto a la familia, ¿no? Pero Correcto. Necesitamos la voz de ustedes, definitivamente. Tenía que empezar a moverse la voz del hombre también, ser justo, por partes iguales. Esa es la idea, ¿no? El tema es que acá en Latinoamérica, en nuestros países, no sé cómo será en Costa Rica o Panamá, pero me imagino que debe ser igual, somos una sociedad demasiado machista, ¿no? Donde hoy por hoy, por ejemplo, al estar, digamos, la pareja en casa, ¿no? Y desde ahí realizar el trabajo, estadísticamente se está comprobando de que la mujer, adicionalmente a las labores de la casa o a las labores de su trabajo, también tiene que hacer las labores de casa, mientras que el hombre, digamos, sigue acostumbrado a ese ritmo. Entonces, eso también es una violencia o un tipo de violencia que trae como que ha traído como consecuencia el COVID, ¿no? Es el incremento, ¿no? El incremento de la carga laboral hacia la mujer, y eso trae también como consecuencia, y estamos observando en Perú, ¿no? Que los porcentajes de reinserción de la mujer versus el hombre es mucho menor, o el porcentaje de los despidos es mucho mayor en el caso de las mujeres que el hombre. Y eso evidentemente está trayendo como consecuencia el incremento de la informalidad. Sí, 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 sí. De cualquier manera, es muy interesante observar dos aspectos diferentes, porque en este punto de pandemia, el discurso es, necesitamos proteger la salud de ese ser humano que si no va a morir. En el mundo podemos decir que este discurso de protección hacia la salud. Ahora, la realidad es que nos estamos deshumanizando porque respecto de la violencia laboral, no estamos hablando de algo muy importante, que es la violencia laboral ejercida sobre el personal de salud. O sea, esto es gravísimo, porque el personal de salud ha tenido que responder a la pandemia dejando sus afectos de lado, ha tenido que responder a la pandemia con los recursos que había, que eran nulos o casi nulos. Ha tenido que afrontar todas esas situaciones, ha tenido que estar sobrepasado. Nos ha tocado tener que hacer
planteos y reclamos en donde, por ejemplo, en una guardia, uno había sido COVID positivo, y la verdad es que desde la misma institución del hospital trataban de no dar esa noticia a conocer al resto de los compañeros porque no tienen personal para ponerle en ese lugar. Si van a otros, o sea, si aíslo a los 14 que están en la guardia, ¿quién viene a cubrir esos puestos? Porque lo cierto es que sí también, en un DNU que se hizo acá en Argentina, que todo el que adquiere la enfermedad del COVID recibe una indemnización, lo vuelvo a decir, la indemnización es para cuando pase. Hoy la gente, hoy el mayor problema que se está teniendo acá en Argentina es que hay, o sea, no están todas las camas de terapia intensiva cubiertas, pero lo que está faltando es personal que pueda estar capacitado para atender, o sea, que sean con la especialidad en terapista, en terapia intensiva, y que puedan sostener se me fue la palabra, que puedan sostener toda el procedimiento sobre el COVID. No hay personal nuevo capacitado para eso. Entonces, rapidísimo hay que capacitar, hay que entrenar. Esto dio como resultado otra cosa. Antes los médicos residentes, para ingresar tenían un montón de obstáculos. Hoy, rapidísimo la matrícula y al campo. Entonces, vemos un personal de salud sobrecargado al máximo. El personal de seguridad, policía, gendarmería, ni les cuento, porque son patas de la sociedad en donde antes, o sea, no pararon por la pandemia. Hubo una parte que tuvo que parar, hubo otra parte que no pararon por la pandemia. Entonces, el problema es todo lo que va a venir después, porque la pospandemia, de alguna manera, o sea, ¿qué vamos a hacer con todo el personal de salud pospandemia? Tenemos que darle vacaciones. ¿Por cuánto tiempo? ¿A todos al mismo tiempo? Porque van a estar todos extenuados, o sea, ya tienen un nivel de estrés y están súper extenuados, porque en el caso de Argentina ha sido el país con la cuarentena más larga y seguimos, y seguimos. Y sin embargo, ¿qué hacemos con ese personal? Estas son las preguntas que vemos. Por eso me gustó tanto el tema que planteó Ricardo para el miércoles pasado, el tema de la violencia laboral, porque estamos aceptando la violencia laboral como mecanismo para suplantar la salud. Necesitamos resguardar la salud, entonces establecemos un mecanismo que es la violencia laboral. Y eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. No podemos deshumanizarnos, no podemos tolerar o como tomar como medida de protección otras medidas que incluyen que alguien ganando lo mismo tenga que hacer 10 veces más, porque no se les ha aumentado el personal de salud, no se le aumentó el sueldo. Y otro aspecto que no estuvo en cuenta tampoco es el personal de maestranza de los hospitales, que tampoco pararon, no pudieron parar, no están capacitados para tener cuidados especiales, no tienen una formación salud, pero ellos tienen que estar trabajando por el mismo sueldo y arriesgando su salud cuando a otros se les dio la posibilidad de que estén en la casa resguardando su salud. No sé si soy clara en estos conceptos que no son nada claros. Entonces, lo que viene después es el mayor de los desafíos, porque no tenemos legislación. Acá lo tenemos que estar escribiendo todos los días. Por eso este es un debate que nos tenemos que dar y plantear las modificaciones modificaciones de la ley actual y la reglamentación que tiene que ser práctica y específica y urgente.
en el mundo esto, esto no es solamente acá en Latinoamérica. En el mundo necesitamos, ciertamente los países europeos son bastante más ordenados y organizados respecto de lo que son el trabajo informal. O sea, es como que, no sé si existe, o sea, hay países que son muy ordenados y casi no tienen trabajo informal. Latinoamérica no. Ese es el problema que tenemos nosotros. Y a mí me impactó, por ejemplo, en un punto positivo en Venezuela, no en este tiempo, pero hace 2 años, me impactó esto, la gran informalidad respecto del trabajo. Como que la gente, de alguna manera, para salir adelante y resolver una situación económica, lo intenta hacer, pero de manera informal. Y creo que les dicen los bachaqueros. Están en la mitad de la... Le dicen bachaqueros, Steven, los que revenden... Eso se acabó aquí, ¿No va a ser más? porque aquí cambiaron la línea de producción. Esto, aquí son, el ejército ahorita tiene eso. Que vender, como decían los Ellos bachaqueros. tienen, ellos tienen toda la cadena de producción. Ellos te revenden la gasolina, la comida, todo. Ellos son los dueños de todo. Y tienes que comprarle al ejército. Aquí es diferente, muchas cosas. Por vías ilegales, ¿no? O Claro. sea, aquí la realidad es, aquí es como un país en guerra. Eso es Venezuela. Si tú quieres combustible, el combustible cuesta barato, pues, pero tienes que pagarle a un soldado para que te deje pasar la bomba, en el caso del combustible, y él te cobra en dólares. Por ejemplo, si el precio oficial del combustible en Colombia, es más, de Colombia están trayendo gandoles de gasolina para acá. Los alimentos los traen de Brasil, y así, eso es Venezuela. Bueno, recuerdo que... Eso sí es violencia laboral, ¿no? A unos niveles grandes. Por ejemplo, estar en la calle vendiendo es prohibido ahorita. nadie vende en las calles. O la gente lo No, hace. está prohibido porque, por lo menos, este es el uniforme del trabajo. Yo trabajo en un negocio que vende alimentos. Si tú estás más de las 12 de la tarde, o sea, del mediodía, en la calle, te pueden meter preso porque es ilegal. Hasta las 12 tienes permiso. Desde las 8 de la mañana hasta las 12. Está prohibido. Y si el servicio eléctrico funciona, 6 horas se va todos los días, de 6 a 12 horas, y a veces se va a las 6 de la mañana hasta las 12, entonces no puedes trabajar en esa hora. Aquí es muy complejo todo. Entonces, Eso. Claro. es una... Lo que sí, aquí no existe eso de que los abusos de género, eso no, aquí muy poco se ve eso sobre, o sea, si tú eres hombre o mujer, te van a dar un trabajo, otro. O sea, existen trabajos donde tú tienes que tener unas cualidades. Por ejemplo, si tú vas a cargar sacos y eso, pues tú puedes ser mujer y te pueden contratar, pero el otro es que rindas en el trabajo al nivel de exigencia que vas a tener. Eso se ve muy poco aquí. La división entre mujeres, hombres, que sí, eso es muy poco aquí, pero de resto, pues son condiciones laborales diferentes. infrahumana, Igual claro, los salarios, todo quedó eso. absorbido por el resto de Por la... ejemplo, un médico te gana $2 al mes, $2, $3 al mes. Ese es un salario. Todos ganan $2, $3 legalmente, Bien. pero nadie va a trabajar por $2, $3. Entonces, tienen que recurrir a otro. Por ejemplo, los soldados venden la gasolina, porque ellos ganan $4, son los que más ganan legalmente, pero vendiendo la gasolina la venden a $2 el litro. Entonces, es así todo. Igual, Aquí hay muchas realidades increíble diferentes. cómo se trabaja con el bolívar, ¿no? Porque no existe. Todos los alquileres y todo es en dólares. En dólares. El bolívar el bolívar es una herramienta digital. Todo se pasa a dólares, siempre. O sea, por ejemplo, donde yo trabajo, todo vale, ¿cuánto vale eso? $5. Entonces tienes que multiplicar todos los días a cómo vaya variando. Pero siempre sube. O sea, aquí es muy loco todo. Todo, de verdad. Las monedas, el bolívar en físico, por ejemplo, te dan en el banco, el máximo son 100.000, que 100.000 ni siquiera son 50 centavos de dólar.
Y eso es solamente para pagar el transporte. Si hay transporte, si no hay transporte, tienes que caminar. La mayoría de las personas caminan. Por ejemplo, para una persona ir al trabajo, van las personas que la buscan en su casa. En los trabajos que, por ejemplo, la seguridad, en lo que es la policía, la protección civil, ellos lo buscan en su casa porque si no, nadie va a trabajar por ese sueldo. Mientras que los médicos a veces tienen que caminar que si 4 horas, 3 horas para llegar al hospital. Y de regreso, pues, las mismas horas. Y eso es solamente con los empleados de salud. Claro, claro. Por Eh, ejemplo, lo que son los tapabocas y eso, nosotros hacemos y los donamos. Pero, o sea, no te das abasto porque, por ejemplo, ahorita, según ellos, el Estado, hay solamente 4.000 muertos. Pero hay personas que se mueren y las entierran así y nadie sabe si se murieron de COVID o no. Entonces aquí eso no se sabe cómo se está manejando. Y los trajes de bioseguridad, ellos no le dan ni trajes de bioseguridad, ni le dan tapabocas, ni nada, sino vas a tu trabajo y bueno, ves cómo resuelves. Hay zonas de los hospitales que están acordonadas por los militares, entonces no puedes entrar. Y eso también es violencia laboral, tanto para los mismos soldados que trabajan turnos de, no sé, a veces 72 horas, porque es así, y los médicos que a veces quedan restringidos ahí. Incluso hace, creo que esta semana, los, aquí hay dos tipos de médicos, los médicos de las universidades normales y los médicos de las universidades cubanas. Los médicos de las universidades cubanas no son tan fiables, para no decirlo así, de manera despectiva. Entonces, tienen un nivel tal vez de exigencia menor para graduarse. Esos médicos esta semana comienzan a trabajar normal como si fueran médicos ya graduados, así tienen el primer año. Y igual no les dan ni seguridad ni nada. O sea, entonces, pues como ellos pasan a ser parte también del Estado hoy, esta semana, no se sabe cómo les van a pagar ni tampoco tienen sus implementos de bioseguridad. Entonces, eso sí es violencia laboral desde mi punto de vista, ¿no? claro, Muchas claro, cosas. Aquí, claro. Incluso, aquí hay una ley orgánica del trabajo que protege muchísimo, y pero que yo cuando me gradué. es imposible de aplicarlo. Es imposible de Sí, aplicarlo aquí la ley del porque es trabajo. tan adverso como cómo protegemos al trabajador si el trabajador está sometido a las implicancias más espantosas y terribles. De cualquier manera, esto es un tema para los defensores de derechos humanos en donde tenemos que nosotros ir generando conciencia. Hablar, empezar a generar conciencia, hacer manifestaciones públicas de pensamiento, ¿no? No dije manifestaciones públicas físicas, sino escribir en redes sociales, buscar las formas de tener una línea de pensamiento en los medios de comunicación, porque hacia ahí es donde tenemos que apuntar para considerar la situación y modificar la legislación. Sí, Amparo. Sí, no, no, que estoy de acuerdo contigo, que tenemos que alzar la voz por redes sociales, con movimientos, para que llegue un seguimiento y que la gente se vaya sumando, porque la voz del hombre también es importante y creo que está un poco relegado, ¿no? Que parece que solamente sea la mujer la que protesta, la que es abusada, la que no se comprende y el hombre está ahí como, a ver, entenderme la palabra, como el maltratador, como el que no comprende, como el que no... Entonces tendrían que empezar a alzarse voces en defensa de una unidad general de un maltrato a nivel social, no solamente porque está el laboral, el sexual, el físico, el emocional, y eso lo sufrimos todos los seres humanos, tanto hombres como mujeres. Entonces, empezar a alzar las voces, pues ahora en este momento, desgraciadamente, pues por redes sociales. Y la gente, y nosotros como defensores de derechos humanos, deberíamos empezar a hacer un poco esa voz, ¿no? Empezar a dar esa voz de que la gente se vaya sumando. Así es, Sí. sí. Sí, de acuerdo. Es- Y Laura, Primero que todo, sí, registrar a perdón. las personas, que lo que comenzamos hablando cuando tocamos el tema de Venezuela es la economía informal. Y cuando tú estabas hablando de eso, yo estudio economía, la economía informal en Venezuela creo que el 83% de personas son parte de la economía informal, de los empleados. Y los otros, hay personas que son empleados públicos, pero igual tienen que trabajar en la calle de manera informal. Entonces, eso es el primer paso. Primero esas personas tienen que estar registradas en un sistema del Estado para poder, de manera eficiente, pues ser protegido por una ley, porque al no estar protegido, o sea, no ser registrado por ninguna empresa,
pues la ley en realidad pues no te protege. Claro. Excelente, entonces, Amparo.